Muchas bendiciones para todos. Que el Dios Altísimo esté derramando mucha paz en sus corazones, mucha prosperidad espiritual y material. Vamos en este espacio a seguir meditando acerca de la sanidad de los sentidos. Y hoy ya tuvimos los oídos, los ojos. Bueno, el orden es el olfato. Y diremos, ¿y cómo se nos enferma el olfato? Si bien los sentidos en la parte espiritual son como muy intangibles, no se pueden tocar. Por ejemplo, podemos sentir aquí la oreja, podemos tocar los ojos. Pero con el olfato, si bien tocamos la nariz, a veces se hace como más difícil escudriñar cómo se nos puede dañar a nosotros el olfato. En un manual que yo tengo de sanidad interior, cuando hablan de la sanidad de los sentidos, los explican todos, pero no se refieren al olfato. Yo quise escudriñar el olfato, porque también espiritualmente a veces necesitamos oler lo que debemos oler. Resulta que el olfato está muy relacionado con un don hermoso, un don que el padre Charly García lo define como el don que nos mantiene en sintonía con Dios, y es el discernimiento. El don espiritual del discernimiento está relacionado con este sentido nuestro del olfato. Miremos que cuando nosotros tenemos como duda acerca de algo, de si es original, si algo es verdadero, ¿qué hacemos nosotros? Entramos y utilizamos este sentido del olfato. Y a veces decimos, no, a mí esto me huele mal. O a mí esto no me huele bien. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un examen. Estamos pesando, colocando en la pesa lo bueno y lo malo de esa situación para saber de dónde viene. Para saber si es real. Para saber si viene de la verdad. Ese es precisamente el don del discernimiento. Saber que viene del bueno y del mal espíritu. Y nosotros, cuando tenemos duda de algo, casi siempre usamos el olfato para saber si sí es verdad o no. ¿Qué hacen los catadores de vino? ¿Qué hacen los catadores de café? Para ver si ese café, si ese vino es fino y auténtico. Olfatean. Para poder buscar, para poder encontrar. Miremos que entrenan también animalitos, principalmente perros, para olfatear y distinguir si están en algún momento traficando con droga, si llevan droga. También los entrenan para buscar a las personas en los desastres. Entonces, el olfato a nosotros también se nos puede enfermar y no poder distinguir entre lo que viene de la verdad y lo que viene de la mentira. Entre lo que viene del buen espíritu y del mal espíritu. Y ahora se nos camuflan, no solamente en nuestras comunidades, sino también en nuestros hogares, se nos camuflan personas que pensamos inicialmente que vienen con buenas intenciones, pero resulta que lo que vienen es a crear el caos,
a crear el mal, a dañar a la familia que los acogió, a la comunidad que los acogió. ¿Por qué? Porque nos falta discernimiento. Y es un don que debemos pedirle mucho a Dios, que nos dé lo que llamaban nuestros antiguos malicia indígena, que miremos las actitudes, que miremos los movimientos de las personas, que miremos la forma como hablan. Cuando miremos el sentido del gusto, vamos a profundizar mucho. ¿Cómo engaña la lengua? ¿Cómo engañan las palabras suaves? Y, como les he dicho, como estos 5 sentidos están tan unidos, también nosotros debemos olfatear bien con esa persona que tenemos al frente. ¿Será que le doy entrada a mi casa? Olfateemos también cuando vayamos a hacer el bien. Olfateemos también cuando vayamos a hacer la caridad. Cantidad de personas han abierto las puertas de su casa para acoger a una persona y después esa persona les hizo daño. No tuvimos discernimiento. No olimos que esa persona no era conveniente que le entráramos a nuestra casa. Los catadores de vino y de café. Es este sentido el que usan para saber lo original, lo puro, lo nítido, que son esas bebidas para ellos poderlas recomendar. Discernimiento, oler, percibir el peligro, percibir el peligro. Cuando nosotros también intervenimos o vemos que personas intervienen en asuntos en que no deben intervenir. Una cosa es que una persona intervenga en mi vida para darme una exhortación, para darme una orientación, para ayudarme a solucionar un problema. Pero muchas veces las personas, y las llamamos intrusas, porque entran a participar de las situaciones de nuestra vida, de nuestra familia, pero únicamente con la intención de crear más caos y de dañar. Por eso también muchas veces nosotros utilizamos esa expresión: ¿a usted quién le mandó a meter sus narices aquí? Porque muchas veces también nosotros metemos nuestras narices, nos ponemos a olfatear en situaciones donde no tenemos que olfatear. Y con eso nos previene la palabra de Dios. No meta sus narices en este asunto. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 4:15. Primera de Pedro 4:15. Dice la hermosa palabra de Dios: lámpara es tu palabra para mis pies, una luz en mi camino. Oh Dios, cuánto amo tu palabra. Todos los días pienso en ella. Esto es una parte del Salmo 119, que es una alabanza a la ley y a la palabra divina. Dice Primera de Pedro 4:15, que ninguno de vosotros tenga que sufrir, ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. No olfatear, no meternos en asuntos ajenos. Y peor todavía, si con esa intromisión lo que vamos a hacer es, traer más caos a la situación en la que nos estamos metiendo. Y por eso el Señor dice aquí a través del apóstol Pedro que cuando uno es entrometido puede sufrir. Por eso dice que ninguno de vosotros tenga que sufrir por criminal,
ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. El apóstol Pablo, también a la comunidad de los tesalonicenses, les hacía una observación. Segunda de Tesalonicenses 3:11, con respecto a esta misma situación. Dice: porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. La palabra es algo muy hermosa. La palabra también recibe el nombre de pequeña biblioteca, porque de todo nos habla. Y aquí nos está hablando de esas situaciones en que nosotros metemos nuestras narices, estamos olfateando donde no debemos estar olfateando. No trabajan, no hacen nada, pero se meten en todo. Le decía muy claramente el apóstol Pablo a la comunidad de Tesalónica. Entonces miremos cómo espiritualmente este sentido también se puede distorsionar. Cuando nosotros no tenemos el discernimiento, cuando no olfateamos, cuando no catamos la situación que tenemos al frente, cuando con palabras incluso muy dulces nos pueden engañar. ¿Por qué? Porque no tenemos discernimiento. Es un don que le tenemos que pedir mucho al Señor, porque el discernimiento nos hace percibir el peligro. A veces nos enredan, nos mezclan las cosas. Fui donde una señora a que oraran por mí, le cuentan a uno las personas. Y esa señora me dijo que llevara agua bendita, que llevara una vela negra y que llevara la prenda de un difunto. Olfateé ese consejo. Olfateé. Empiezan con el agua bendita. Y ya por ahí nosotros pensamos que eso es bueno. Olfateé. ¿Por qué la veladora negra? ¿Por qué la prenda de un difunto? Necesitamos también pedirle a Dios que nos sane el sentido del olfato, para que podamos oler el peligro. Miren lo que hizo el Señor Jesús. Él es muy hermoso. Al final de estas enseñanzas voy a hacer un pequeño video hablando de cómo Él usaba los sentidos. Cómo nuestro Maestro hermoso Jesús de Nazaret usaba sus sentidos y los tenía bien alineados. Miren lo que le pasa a Él en el desierto. Evangelio de San Mateo. Capítulo 4, versículos del 5 al 6. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa. Le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Miren lo que hace el enemigo. No lo lleva a un burdel, lo lleva a la ciudad santa y le recita la palabra de Dios. Le estaba recitando el Salmo 91, versículos 11 y 12. Ese que nosotros mantenemos muy abiertico en la Biblia en nuestros hogares. Salmo 91. Pero muchas veces sin practicarlo.
Y el enemigo lo lleva a la ciudad santa y le recita la palabra. Pero Jesús olfatea. Estoy en la ciudad santa. El adversario me está recitando la palabra de mi Padre. Él pudo obedecerla. Pero él olfateó, no. Él está recitando la palabra de mi Padre, pero yo no tengo por qué obedecerle a él. Y muchas veces nos recitan la palabra de Dios. Y por ahí nos pueden envolver. Por ahí nos pueden dar un mal vino. Un vino que no está verdaderamente añejado con los métodos con que se añejan los buenos vinos. O un café que no es el purísimo y sabroso café colombiano. Jesús olfateó, colocó en la balanza, me trajo a la ciudad santa, me está recitando la palabra de Dios, pero yo a él no le tengo que obedecer. Discernimiento de espíritus. Vamos a pedirle al Señor. Puede que el COVID nos haya quitado y nos haya dejado dañado el olfato. Pero le vamos a pedir al Señor que nos sane espiritualmente este olfato para que nosotros podamos tener un buen discernimiento y escoger lo que realmente es verdad, escoger lo que realmente es luz, escoger lo que realmente es salud para nuestro espíritu, cuerpo y alma. Hay cantidad de malos catadores que nos van a hacer creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, que nos van a hacer creer que lo dulce es amargo y que lo amargo es dulce. Por eso necesitamos este don que dice el padre Charly García, nos mantiene en sintonía con Dios, en el mismo dial. Lo que piensa Dios lo pensamos nosotros. Bien lo dice él a través del profeta Isaías. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Pero si nosotros le pedimos al Señor que nos dé discernimiento, vamos a ser capaces de estar en los caminos de Dios y de tener los pensamientos de Dios. Querido Padre, te queremos bendecir, darte muchas gracias por tanto que nos amas, porque nos has dado oídos para oír, porque nos has dado ojos para ver y nos has dado narices para oler. Hablando el Señor Yahvé de la idolatría, le decía a su pueblo, hablando de las imágenes que ellos usaban como dioses, que esas imágenes tienen narices pero no huelen. Pidámosle al Señor que con estas narices que Él nos ha regalado podamos oler el peligro, oler la traición, oler la maldad, oler el engaño. Pidámosle al Espíritu Santo que purifique nuestras narices espirituales para que el Padre no se tenga que quejar diciendo que tenemos narices pero no olemos.
Te bendecimos, Padre, y te queremos dar muchas gracias por nuestros sentidos. Te pedimos que los limpies con la sangre y agua del costado de Jesús. Limpia nuestros ojos para poder ver como Él. Limpia nuestros oídos para poder oír como Él. Limpia nuestras narices para poder oler como olía tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te adoramos y te damos gracias porque eres bueno, porque tu amor es eterno. Y te pedimos, Padre, por nuestros jóvenes, que ellos puedan oler el peligro, que ellos puedan oler cuando les hagan invitaciones, que les pueden dar muchos resultados económicos o de falsas alegrías, pero que al final van a encontrar la tristeza, la depresión, el sinsentido de la vida. Oramos por el sentido del olfato de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Oramos por la purificación del olfato de las mujeres, de nuestro ser de mujeres, de nuestro ser de madres, de esposas. Que podamos oler el peligro, que podamos oler frente a las falsas propuestas que pueden llevarnos a la ruina y a la muerte espiritual y hasta física. Nos quedamos en tus manitos, dulce Padre. Tú nos creaste a través del soplo de tu Espíritu Santo. Que sea Él el que venga a ir recreando nuevamente nuestros sentidos. Hoy, especialmente, pedimos que recrees el sentido de nuestro olfato espiritual. Dios les bendiga. La Virgen las acompañe.